¿Cómo andan? Acá en una edición de Charlas con el Fantasma, pero en casa. Acá estoy preparando unos bendy con los anzuelos estos Argentum de Katashi, que son nuevos, la verdad que están buenísimos. Y quería que hoy continuemos la charla del otro día. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos sobre la parte, bueno, hablamos una charla primero de todas las cuestiones claves que tienen que ver con el diseño de los señuelos. Después tuvimos la primera masterclass específicamente sobre uno de esos temas, que era la parte de aerodinámica. Allí vimos qué significaba ser precisos en el tiro. Significaba pescar más, básicamente, porque estabas pescando mucho más tiempo tu señuelo en el lugar donde tiene que pescar. Luego nos dimos cuenta que esa posibilidad de pescar más, luego, bueno, una vez que está colocado el señuelo en el lugar, ahora empiezan a jugar otras variables. En el vuelo, la aerodinámica, y hoy nos vamos a focalizar en la parte más hidrodinámica. No se asusten con los términos, con la complejidad, y eso vamos a tratar de simplificarlo lo más posible sin dejar de profundizar. Si no viste los anteriores, te recomiendo que vayas y los veas, están en el canal, porque te van a ayudar a entender la correlación de la sucesión de todos estos temas. Entonces, hoy vamos a empezar con una pregunta. Dos señuelos parecidos, que caen en el mismo lugar, que se recogen a la misma velocidad. ¿Por qué uno pesca y el otro no? Te lo habrás preguntado 500 millones de veces, las veces que te habrán llenado de escamas como a mí. Amigos que agarran un señuelo cualquiera, vos venís pensando qué usar, tira, él pesca, el tuyo no. Me pasó muchas veces y esos son todos aprendizajes. Entonces, lo que podemos entender ahí es que el pescado el pez no tiene la misma percepción que tenemos nosotros. El pez no va a la góndola del fly shop o al listado de Mercado Libre y elige ahí o por precio, o por visual, por color, elige de otro modo. Y hoy vamos a tratar de descular, en función de describir cómo es el approach de cacería de un pez, vamos a tratar de descular cuáles son esos factores que hacen que un señuelo pesque más o pesque menos. Entonces, la primera es, el pez no compra en el mostrador. ¿Y eso qué quiere decir? Que no quiere decir que el señuelo más fachero sea el que pesca. Es el más versero el que pesca. El que pueda comunicarse en el mismo idioma del pez. El que pueda comunicarle al pez lo que el pez está esperando escuchar cuando quiere atrapar una presa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender cómo caza el pez y qué sentidos usa para cazar. Y el primero vamos a ver que es la percepción del sonido. ¿Cómo lo hace? Escuchan el sonido, si ustedes pudieron sumergirse en alguna oportunidad, podés escuchar las hélices de las lanchas funcionando a varios cientos o miles de metros y vos te metés abajo del agua y sentís la vibración de la hélice en el oído. Eso es el sonido, eso es lo que sucede. Bueno, genera un tema de cavitación, rompe las moléculas y esa burbuja es lo que genera el sonido de la hélice y además retumba todo lo que genera el ruido del motor abajo del agua. Y eso se transmite como vibración a lo largo de kilómetros y demás, y eso es una de las cosas que el pez percibe, es con el oído y con la línea lateral percibe las variaciones esas de presión que se mueven a lo largo del recorrido y son generadas por el sonido. Lo siguiente es, a través de la línea lateral también, tiene que ver con la natación del pez, presa. El pez presa cuando nada, mueve agua de un lado al otro. Se desplaza en el agua para poder avanzar. Eso es una onda muy cortita, de muy poca, muy baja percepción, que la perciben a través de la línea lateral, pero de muy corta distancia, como ahora vamos a profundizar. Y la clave es que, bueno, y después el olfato y el gusto, pero estamos hablando de señuelos, con lo cual en ese caso, salvo algunas gomas que son
saborizadas, no vamos a encontrar ninguna posibilidad en ese sentido. Con lo cual, ¿cómo viaja el sonido? Para que se den una idea, la velocidad que viaja el sonido abajo del agua son 1500 metros por segundo. Quiere decir que cualquier sonido que nosotros hagamos es percibido en forma instantánea por un pez que está en las cercanías de donde se produjo ese sonido. Por eso, recuerden, muchas veces pasa que uno está tirando contra una barranca, por ejemplo, pescando dorados, cae el señuelo, ¡pap!, y lo cazó. Probablemente no es que esté ahí abajo, es que lo escuchó desde alguna distancia y ya en el sonido de la caída le dio el tiempo a él percibirlo, recorrer el tramo de natación a gran velocidad y atacar el señuelo. Entonces, supongan que el pez está a 5 metros. Bueno, ¿saben cuánto va a tardar el sonido en alcanzar al pez? 3 milésimas de segundo. Nada, es prácticamente instantáneo. Lo segundo es el empuje de la natación. Esto sí que no es una onda que se propaga, eso es agua empujada, es un flujo local que se reduce rápidamente, que apenas a unos centímetros o metros, un metro, de donde se produce el coletazo o la natación, ya queda diluida en el agua sin dejar huella. El olor es lo más lento de todo, salvo que haya corriente, en cuyo caso el olor se trasladará a la velocidad de la corriente. Pero si no, en agua estancada, donde hay solamente un principio de difusión, es algo lentísimo que no tendría sentido evaluarlo en este momento. Entonces, ahora vamos a pasar a concentrarnos en las dos cosas, en el sonido y en la natación del pez, donde los dos sentidos principales que juegan son el olfato, la línea lateral, que ahora les voy a contar, se los voy a contar ahora. ¿Cómo funciona la línea lateral? La línea lateral es una cosa magnífica. Es una tira que tiene miles como de agujeritos llenos de gelatina, con un pelo que como que es vibrador, como un sensor, que percibe todos los movimientos o todas las variaciones de presión a su entorno. Salvando las distancias, el murciélago, por ejemplo, percibe, tira onda, recibe y mapea su entorno. En este caso no tira ninguna onda, sino que las recibe directamente y en función de eso el pez mapea su entorno. Entiende lo que está pasando a la luz de las diferencias de presión que siente en cada lugar de su cuerpo en la línea lateral, a lo largo de la línea lateral. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos por un segundo que somos un dorado o un pez cualquiera que está esperando la carnada. Bueno, lo primero que se escucha es la caída del señuelo. Recuerden, sonido a razón de 3 milésimas de segundo cada 5 metros. Quiere decir que instantáneamente el pez ya está considerando, ya sabe que hay algo ahí que cayó, que hizo un golpe y que puede ser una presa o una amenaza. Lo siguiente es, ese ruido que yo percibí me resulta interesante. Entonces sale a la búsqueda. Vamos a suponer que es un pez que está cerca, que está dentro de los 5 metros de distancia del lugar donde cayó el señuelo. Entonces arranca a investigar. Y ahí sí tarda 1 o 2 segundos en llegar al lugar donde proviene el disturbio. Ahí, a 1 metro, 2 metros, ya empieza a leer el nado. Si el señuelo empezó a nadar, ya con la línea lateral, empieza a percibir esos movimientos que genera el pez en su natación o nuestro señuelo. Cuando está cerca a medio metro, 50 centímetros, y depende mucho de la turbidez del agua, ahí ya empieza a poder usar los ojos. Quiere decir que venía del sonido de la línea lateral y ahora ya suma los ojos al momento del ataque. Y en el momento donde supongamos que hay buena claridad y hay luz y puede percibir bien el señuelo, cuando está a menos de 1 metro, ahí sí, confirma lo que percibió, lo ve, lo percibe como una cosa viva, como algo que es de interés para él para comerlo y genera el ataque. A último ahí
lo define con la vista. Quiere decir que nosotros, cuando estamos pescando o diseñando un señuelo para pescar, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta todas estas cuestiones sucesivas. Ustedes me dirán, bueno, sí, pero yo le pongo un señuelo, lo tiro y se lo comen. Sí, es cierto. Pero yo lo que quiero que entendamos es por qué sucede eso. Porque cuanto mejor entendamos eso, vamos a poder ser mejores pescadores y mejores diseñadores de señuelos. Entonces, en un ataque son 3 los sentidos que juegan. El primero es el oído y la línea lateral con el sonido. El segundo es el disturbio en el agua que lo percibe con la línea lateral cuando se acerca. Y el tercero, donde da el zarpazo final, con los ojos. Entonces, lo que más diríamos que juega en esto es la línea lateral y obviamente la percepción de sonido. Porque todos hemos pescado en aguas recontraturbias, donde la posibilidad de ver se da en apenas centímetros. ¿Y cómo es posible que un dorado o que un pez cazador case y atrape un señuelo con esa falta de visibilidad? Porque está usando los otros 2 sentidos que le dan esa percepción del entorno. Entonces ahora estamos hablando de algo que es una huella sensorial. Lo que nosotros, cuando compramos un señuelo, lo vemos colgadito y usamos la vista para seleccionar el señuelo que queremos, justamente es un sentido que el pez no usa cuando va a cazar, o lo usa muy poquitito al final o en aguas muy transparentes. Quiere decir que lo más importante en un señuelo no es tanto su apariencia, su forma, si es tan parecido a un pececito o no lo es. No hay ningún señuelo parecido a un pececito, tengámoslo claro. Son todos muy distintos. No hay ningún pececito de plástico duro y con las formas a las que nosotros les damos los señuelos. Con lo cual, lo importante, ¿cuál es? Lo importante es que este modelo simulador de una vida, de un ser vivo, le transmita al pez todo lo que el pez necesita saber para generar un ataque en el idioma del pez, no en el nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que mandamos es una señal viva. El señuelo es una señal viva en la natación. Esa señal viva es la que percibe el pez. Y ahora, ¿cómo hacemos para crear esto que yo llamo una huella sensorial? Porque deja de ser una cosa, una imagen. Esto es una huella sensorial que deja nuestro señuelo a lo largo de su natación, de caída, natación y recupero. Esa huella sensorial es el corazón del diseño. Obviamente no tiene que ser lindo. Yo he pescado en mi vida, y a ustedes les debe pasar, hemos pescado con señuelos horribles. Ese señuelo que tu amigo agarra de la caja y dice, che, no hay un carajo, vamos a probar a ver, dale, vamos a probar. Y vos lo mirás y decís, no güey, con esto... Y sin embargo el tipo va y pesca. ¿Pero por qué? Porque justamente ese señuelo tiene algo en su forma, en la dinámica, en la paleta, en el balanceo, en su natación en definitiva, que al pez que estaba ahí desaprensivo por otro tipo de señuelos, a ese va y lo ataca. Entonces, no hay un señuelo mejor que otro en abstracto, porque también hay que ver, hay peces que están acostumbrados a cazar o a comer determinadas presas y que están esperando una determinada huella sensorial. Miren, se me acaba de ocurrir una cosa. Por ejemplo, las barracudas. Las barracudas comen los needlefish, las agujas. Esas agujas, nada, apenas mueven una colita y son estilizadas y penetran en el agua y nada. Con lo cual, los señuelos que emiten ese tipo de vida natural no van a poder ser los señuelos paletudos de dorado, por ejemplo. Porque no tienen nada que ver una cosa con otra. Los señuelos que usamos para eso son tubos de goma que no tienen ni siquiera movimiento, se mueven solos con la recuperación. En cambio, pescando dorados, estamos acostumbrados a que el dorado le guste mucho una huella sensorial con señuelos de amplitud, con señuelos de mucha frecuencia, ruidosos, porque a veces generalmente los pescamos en aguas que tienden a ser bastante turbias. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a pensar cómo fabricamos la huella.
Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo cae en el agua el señuelo. Eso es algo que lo he visto muy poco conversado en profesionales de la pesca. En nuestras pescas es recontra importante la forma en que el señuelo cae y el ruido que hace cuando cae. Que sea un ruido un poco más atractivo o menos atractivo va a determinar que algún pez que está cerca interprete eso como una llamada. Yo, por ejemplo, en el primer señuelo que diseñé, el Shadow, le terminé haciendo una forma medio curva a la paleta porque cuando eso cae genera como un golpe cóncavo y genera otro tipo de ruido en la caída. Bueno, que obviamente resultó ser más efectivo que si hubiera sido la paleta recta. Y así en lo sucesivo. Entonces, lo primero, el señuelo llega, lo primero que hace es golpea el agua. El agua es 800 veces más densa que el agua. Perdón, el agua es 800 veces más densa que el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes era un estorbo en el vuelo, por ejemplo, la paleta, los anzuelos, era todo la panza del señuelo descentrada, cuando esto volaba, era toda una cosa que molesta, ¿sí? Ahora, es justamente esas cosas son justamente las que le van a dar la acción al señuelo cuando entre al medio más denso, 800 veces más denso, que es el agua. Y ahí es donde va a empezar a funcionar. Bueno, entonces, lo que antes lo frenaba, ahora es el motor de la natación. Vamos ahora a concentrarnos en lo siguiente. Nosotros cuando tiramos un señuelo lo que queremos hacer es convertir una energía que generamos cuando recogemos el señuelo a través del medio denso, el agua, queremos convertir eso en una natación. Una natación. Y eso tiene distintas cuestiones. Tiene cuestiones que tienen que ver con dos cosas. ¿Cuál es la firma del nado? Es decir, cuáles son los ejes de natación en el equilibrio de la forma y cuál es la frecuencia y amplitud entre cada uno de los golpes laterales. Entonces, nadar en realidad no es moverse solamente, es convertir ese tirón o esa recogida en un movimiento natural. Y aquí empecemos a pensar en la paleta. Obviamente, ya esto es algo que es bastante trillado, bastante conversado en todos, es que la paleta, cuanto más grande o más paralela a la línea del señuelo, el señuelo va a profundizar más, y cuanto es más vertical o más grande o más pequeña, va a profundizar menos. Y distintas van a ser las acciones. Pero no es lo único. La paleta. También es importante la forma del cuerpo. Hay cuerpos de señuelos que son estables casi con cualquier paleta y hay cuerpos de señuelos que cuestan muchísimo balancear. Yo he tenido algunos fracasos a los inicios donde diseñaba señuelos hermosos que yo lo miraba y decía esto tiene que andar bárbaro y por ahí tenían algún desbalanceo interno, no nadaban. Entonces, ¿por qué se mueve? Esto es interesante. Y acá hay una cosa que se llama teoría de los remolinos, que no vamos a profundizar, pero el agua lo que hace es que, el señuelo al presionar, al entrar con presión al agua y recogiendo, el agua lo hace mover para descargar presión de un lado y del otro, lateralmente. ¿Esto qué hace? Que el señuelo se desequilibre para un lado y se desequilibra para el otro. Y hay toda una serie de remolinos que van a lo largo de la superficie del señuelo que determinan que ese movimiento lateral se produzca. Eso es lo que genera, recuerden, la huella sensorial que estábamos buscando para optimizar la pesca de cada uno de los señuelos. Y ahora todos conocemos los distintos tipos o las distintas formas de evaluar la natación de un señuelo. Lo primero es el rolido, ¿no? Es decir, cuánto desde el centro vertical, cuánto se mueve para un lado y para el otro en su natación. Todo esto se da todo junto, estas cosas que yo voy a separar en tres. Lo siguiente es el
meneo o la natación lateral desde un determinado eje vertical. Quiere decir que tenemos un rolido horizontal y un meneo, digámoslo, una natación lateral, que está puesto como centro de gravedad en el eje vertical. Finalmente, hay un deslizamiento que se produce, que es la tercera fuerza que genera este movimiento. Entonces, fíjense, la forma, obviamente la forma del señuelo manda. Recordemos, por ejemplo, la forma de un minnow, que es un señuelo estilizadito, que tiene una paletita chica. Ahí va a tener bastante rolido, va a tener bastante poca apertura lateral y quizás un poquitito menos de frecuencia y menos amplitud en su natación, en el bamboleo que hace para un lado y para el otro. En cambio, en un crankbait, como puede ser el bendy, va a tener mucha más amplitud de natación y mucha más frecuencia. Lo va a hacer muchas más veces a lo largo del recorrido. Bueno, entonces, la frecuencia y la amplitud finalmente es como un código Morse que le generamos al pez. Si le bajas un poquitito la frecuencia, ya lo que percibe como sonido y luego en la línea lateral es distinto. Y esa es la clave de la huella. La huella sensorial está determinada, entre otras cosas, pero las fundamentales, por cuál es la frecuencia y cuál es la amplitud y cuál es la masa de agua que ese señuelo desplaza en su natación. Cuando todo eso se combina y genera una semejanza con algo vivo, con algo comestible o con una amenaza, se produce el ataque. Vamos a hacer ahora una última, si quieren, un último approach. Miren, por ejemplo, este señuelo. Este señuelo es un chaque, que es uno de los míos, que viene con paleta escalonada, que yo estaba probando un diseño con una paleta de mucha profundidad. Nunca tuve un fucking pique con esto. Jamás. Lo he tirado en lugares donde debería haber picado, donde estaban picando con otros señuelos, y sin embargo no picó. Evidentemente, esta paleta no funciona con este cuerpo, no genera, al menos en los lugares donde yo lo probé y en las condiciones en las que yo lo probé, no genera esa huella sensorial que es percibible por un pez y atractiva por ese pez. Ahora, en cambio, el bendy es un señuelo que todos conocen, es un señuelo que ya desde el primer diseño que hice lo llevé a probar y enseguida empezó a pescar. Después lo fuimos perfeccionando, le agregué algunas cosas, un balanceo de peso, transferencia de peso para el lance, pero eso fue harina de otro costal. Y es la vibración que transmite este señuelo, la forma del cuerpo, la forma que se bambolea, el rolido que tiene, le permite ser uno de los señuelos más efectivos que yo conozco para pescar dorados. Después hay otros, por ejemplo, que los Cleadings, esos tienen, también se define mucho ahí por el balanceo, la forma en que se abren, la frecuencia y la amplitud. Y eso también se afecta por el balanceo de pesos internos, en la forma del cuerpo. Al no tener paleta, se diseña de una manera que cuanto más chato y más ancho, va a ser mucho más intensa el agua que desplaza, pero va a haber que ponerle más peso abajo para que no se vaya para afuera, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero alargarme mucho más. Recordemos, la huella sensorial es lo que el pez percibe del movimiento de nuestros señuelos traducido al lenguaje del pez, interpretado a través del oído, a través de la línea lateral y finalmente a través de los ojos en el movimiento y en el acercamiento último antes del ataque. Espero que les haya servido, los invito a seguir en el canal, así están al tanto de todas las cosas que voy a seguir sacando y bueno, nos vemos en la próxima.